tener nuevamente con nosotros al conferenciante y amigo señor Antonio Lledó. No lo leo porque su historial es bastante largo, ¿eh? Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, ejecutivo de entidad financiera durante 25 años, escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Fue secretario de la Federación Espírita Española y director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años. Actualmente forma parte del equipo de redacción de la citada revista Amor, Paz y Caridad, que se edita en formato digital, y desde hace más de 40 años viene dando conferencias en seminarios, eventos, jornadas y congresos nacionales e internacionales en Europa y América, participando en programas de radio y televisión. Tiene 5 libros psicografiados. Su última obra es Vidas sucesivas, Causa y Justicia, publicada en 2022. Y el tema del que hoy nos hablará, planificación y encarnación de las almas, tema muy interesante que él desarrollará con el conocimiento y facilidad de palabra que le caracteriza. Recibámosle pues con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Como siempre que vengo aquí a esta casa, es para mí un honor estar aquí, porque como bien sabe María y los compañeros del grupo Fraternidad Humana, entre el grupo de Villena y el grupo de Fraternidad Humana existe una relación, una simbiosis particular muy especial, porque coincidimos en los planteamientos dentro del campo de la filosofía espírita desde hace más de 40 años que nos conocimos. En ese sentido, yo aquí me encuentro como si estuviera en casa. Por lo tanto, me van a disculpar mis errores, porque cuando uno está en su casa se equivoca, con mucha facilidad. Ustedes me disculpan los errores y al mismo tiempo pues no me alaban los aciertos, porque en eso tenemos poco mérito. Simplemente les diré que, como digo, no solamente es un honor, sino que estamos aquí para ofrecer esta conferencia que consideramos muy interesante. Cuando yo hablé con los compañeros de Fraternidad Humana, me explicaron que dentro de la amplia área que hay para hablar y comentar y divulgar conocimientos acerca de la reencarnación o de la encarnación, de la venida a la Tierra, no se pueden abordar en una conferencia todas las facetas, todos los aspectos. Y normalmente cuando damos otras conferencias pues centramos, por ejemplo, el tema en las evidencias científicas de la reencarnación, en otras conferencias lo centramos en el apartado filosófico, en unas terceras partes lo centramos en el apartado concretamente del nacimiento, y hoy vamos a centrar la conferencia de la encarnación de las almas en la planificación previa de esa encarnación, que es lo que ocurre antes de venir a la Tierra, y después también en el proceso que termina culminando con esa planificación, que es la encarnación propia en sí. Como digo, para mí es una gran alegría, un gran honor, y demos comienzo pues con una historia verídica. Corre el año 399 a.C. y nos encontramos al gran maestro de la filosofía griega, Sócrates, en la celda donde ha sido condenado a beber la cicuta por ir en contra de los dioses de Atenas y por, precisamente también, aparte de ir en contra de los dioses, contaminar el pensamiento de la juventud ateniense. Esos son los dos principales cargos que lo condenan a muerte, y él está en la celda hasta que se cumplan los 30 días, desde el momento de la condena hasta el momento de la ejecución. Durante esos 30 días van pasando por la prisión muchos de sus discípulos. Tenemos a Genofonte, tenemos a Sicrias, tenemos
a Platón, tenemos a muchos de ellos. Otros habían muerto un poquito antes, como por ejemplo Aspasia, la mujer de Pericles, etcétera, etcétera. Muchos de ellos van pasando porque quieren despedirse del maestro. Pero llega un día concreto en que Critias llega y le dice: maestro, hemos sobornado al guarda y puedes salir tranquilamente y nos vamos, te libramos de la muerte. Y Sócrates le responde: mi querido Critias, he pasado toda mi vida abogando por la justicia y la virtud. Sería incongruente por mi parte ahora contravenir un principio de la justicia, aunque sea injusto, que es la condena que me han hecho a muerte. Por lo tanto, prefiero sufrir la injusticia a cometerla. Esa es la respuesta que le da, diciéndole que él va a aceptar el planteamiento de la muerte y que, lógicamente, pues a partir de ahí, él acepta plenamente la situación. Entre los distintos diálogos que se establecen entre Sócrates y sus discípulos durante esos días, y que los tenemos reflejados en el Fedón de Platón, hay muchas cosas en las que él habla de la inmortalidad del alma. Y dentro del tema de la inmortalidad del alma, él les dice en una ocasión: cuando me enterréis, no decir aquí yace Sócrates, decid simplemente aquí yace el cuerpo de Sócrates, porque mi alma es inmortal y mi alma no puede quedar encerrada en ningún sitio. Yo soy libre, mi espíritu volverá a reencarnar y por lo tanto no tengo el por qué quedarme apegado a esta tierra. ¿Por qué comento esto? Porque una de las mejores, más exquisitas y más excelsas explicaciones sobre la inmortalidad del alma es los diálogos que en el Fedón Sócrates desde la cárcel hace a sus discípulos. Y entre esas explicaciones se encuentra esta que vemos aquí, que dice así: el alma es más vieja que el cuerpo. Las almas renacen sin cesar del Hades. El Hades es como los griegos llamaban al mundo espiritual, para volver a la vida actual. Renacen para volver a la vida actual. Por consiguiente, nuestras almas existían antes de tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana. Y mientras estaban así, sin cuerpo, ya tenían conocimiento. ¿Por qué traigo esto a colación? Pues traigo esto a colación para que veamos que ya Sócrates nos habla de que antes de venir a la Tierra con un cuerpo físico, nuestras almas ya han vivido antes en el mundo espiritual. No solamente han vivido, sino que han tenido conocimiento y han tenido libre albedrío para, mientras estaban sin cuerpo y sin forma humana, estar experimentando una serie de situaciones. Si nosotros entendemos esto, nos daremos cuenta que muchas religiones, en todos los ámbitos, nos hablan de que el alma se crea con el cuerpo. Esto dice lo contrario, como también decía lo contrario Jesús, como ahora veremos, como también decían con lo contrario todos los grandes filósofos. El alma no puede nacer con el cuerpo porque si no sería una gran injusticia por parte de ellos, porque unos nacen con una serie de desigualdades humanas, intelectivas, morales, volitivas, de tipo diferente a otros. Por lo tanto, nacer ya con una carga que nosotros no hemos pedido ni hemos realizado, seguramente es una cuestión de injusticia bastante grave. Por lo tanto, nuestras almas son inmortales y ya han vivido antes de venir a la Tierra. Esa es la diferencia que yo quería establecer para confirmar de que si hemos vivido antes y hemos vivido en el mundo espiritual, como dice Sócrates, sin duda ninguna hemos tenido una serie de experiencias. Y entre esas experiencias, una de ellas, las más importantes, es planificar la próxima venida a la Tierra, que es de lo que hoy vamos a hablar. No solamente Sócrates. Veamos ahí esa frase del Maestro Jesús de Nazaret, que en una sola frase, explica la trayectoria evolutiva del alma humana. Jesús dice: el espíritu es como el viento. No sabéis de dónde viene. Si no sabemos de dónde viene, viene de algún sitio. Por lo tanto, ha existido antes. Eso es la preexistencia de la que habla Sócrates. Ni a dónde va. Si va a algún sitio,
sigue viviendo después de la muerte el espíritu. Eso es la inmortalidad. En una sola frase Jesús deja clara cuál es la trayectoria del alma. Vivimos antes de venir a la tierra y vivimos después de dejar el cuerpo físico y dejar la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si estamos hablando de que hay una preparación del alma o del espíritu antes de venir a la tierra, tenemos que saber que, por ejemplo, nuestros hijos son espíritus que ya vivieron antes. Normalmente por la educación recibida, tanto a nivel religioso, a nivel cultural, por la tradición judío-cristiana de la cual nuestra civilización occidental es heredera, etcétera, etcétera, tendemos siempre a pensar que los niños, por esa tradición de la que he hablado antes, en base a la religión, cuando nacen son poco menos que ignorantes, y ni muchísimo menos. Los niños lo que no tienen cuando nacen es la conciencia de su pasado, ni porque han completado su reencarnación, que todavía no está completa hasta los 7 u 8 años, ni porque tienen acceso a los conocimientos que guardan en su inconsciente profundo. Porque todos los conocimientos del alma humana, las experiencias que va viviendo en distintas existencias, son guardados como un archivador, como un disco duro de un ordenador en nuestro inconsciente profundo. De ahí que en determinados momentos, tanto la psiquiatría, la psicología, la neurología y otras disciplinas científicas profundizan en esas áreas para detectar determinados problemas de tipo comportamental, determinados traumas, fobias, cuyo origen no se encuentra en esta vida actual y se encuentra en una vida pasada. Esto es algo ya perfectamente demostrado que realizan grandes psiquiatras como Brian Weiss, como Gina Germinara, como Edith Fiore, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que hablemos de ello. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, que es el ejemplo que he puesto ahí, son espíritus que vinieron antes. Son almas que regresan y vienen con toda su integridad. En la etapa de la infancia van despertando, su espíritu va recobrando sus aptitudes, las actitudes que han ido cimentando durante vidas anteriores, y lógicamente ya desde pequeñitos les vemos las tendencias a los niños. Hay niños que tienen unas tendencias buenas, hay otros que tienen unas tendencias malsanas, hay niños que tienen patrones de conducta que no han aprendido en su casa, y los padres se preguntan, ¿por qué hace el niño esto si nunca lo ha aprendido? Hay otros niños que tienen hábitos de comportamiento, digámoslo así, muy distintos a los que han podido ver como ejemplo de sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros niños, como digo, son almas que vinieron antes y vienen con un programa a ejecutar, como cada uno de nosotros. Todos venimos con un programa a realizar que se basa en esa preparación antes de venir a la tierra que todos realizan. Cada vida, voy un poco rápido porque cada vida no es ni más ni menos que una oportunidad que todos tenemos para ir creciendo espiritualmente, para ir superando nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras imperfecciones, y ir adquiriendo mayor grado de conocimiento, de inteligencia, de voluntad, de resiliencia, de aceptación y de desarrollo de las virtudes, que son las cualidades contrarias a las imperfecciones. Si no queremos hablar en términos espirituales, hablemos en términos psicológicos. Por ejemplo, el padre de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, hablaba de la sombra. La sombra, que es la parte negativa que acompaña la conducta psicológica de todo ser humano. Esa parte oscura que todos tenemos, de esas falencias, de esas imperfecciones, hay personas que son egoístas, otras que son envidiosas, otras que son rencorosas, otras que son... Toda esa parte negativa que todos tenemos cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Dentro de la parte de la sombra, Jung decía, si tú quieres transformar tu sombra, debes de tenerla presente, debes conocerla. Si nos retrotraemos precisamente al axioma del oráculo de Delfos, es el conócete a ti mismo de los griegos de hace 3000 años. Cuando nos conocemos profundamente a nosotros mismos y detectamos tanto nuestras potencialidades, nuestras capacidades, nuestras virtudes, como nuestros defectos, nuestras imperfecciones, estamos en condiciones de valorar de qué manera podemos corregir esa sombra, esos hábitos negativos, y lógicamente que la vida que llevamos sea más armoniosa, más equilibrada, sin dañar a nadie, consciente o inconscientemente, y cumpliendo con esa planificación preencarnatoria que todos traemos, que no es ni más ni menos que
cumplir con el compromiso espiritual del adelanto, del progreso, de resarcir deudas que tengamos con otros espíritus con los cuales hemos venido en otras vidas. Porque muchas veces en nuestras familias todos sabemos que existen desavenencias, o con personas en el trabajo o en los ambientes en los que nos desenvolvemos, y muchas veces se cometen tropelías, se cometen daños, unas personas las hacen a otras, a veces consciente, otras veces inconscientemente, y todos esos daños lógicamente quedan reflejados en el comportamiento del individuo, y las leyes de causa y efecto, la ley de causa y efecto, también llamada ley del karma, pues lógicamente actúa y nos devuelve todo aquello que hacemos. Cuando nosotros tenemos una conducta criminal y lógicamente hacemos daño a otros, esa sanción queda pendiente y tendrá que ser resarcida en el futuro, en una vida posterior, o ya veremos cuándo. Lo importante es que sepamos que nadie escapa a su conciencia, porque es precisamente la conciencia donde se encuentra nuestro inconsciente profundo y donde quedan grabadas indeleblemente todas las experiencias. Entonces nadie escapa a su conciencia. De forma que, aunque nadie haya podido ver el daño que hemos hecho a otros, porque nos hemos librado de que nadie estuviera presente, aunque nadie haya sancionado ese acto criminal, porque nadie nos ha condenado en una vida, el remordimiento que nuestra conciencia tiene sobre ese acto, aunque sepamos disimularlo, tarde o temprano aflorará si no somos capaces de darnos cuenta de lo que hicimos mal y rectificar. Allan Kardec, cuando habla de esto, nos dice que la reparación es un proceso básico y principal para, digámoslo así, equilibrar nuestra conciencia. Nos habla de 3 pasos: arrepentimiento, expiación y reparación. Entonces, uno de los objetivos de venir a la Tierra es precisamente que nos hemos arrepentido de cosas que hicimos mal en el pasado, estando en el plano espiritual, y nos proponemos, al venir de nuevo a la Tierra con un cuerpo, reparar el error cometido y expiar la falta cometida. Y así es como funciona el tema de la evolución y el tema de la reencarnación. Son expiaciones, es una oportunidad de progreso y también puede ser una prueba. Porque no todos son expiaciones. No venimos a la Tierra a sufrir. Hay gente que dice, no venimos a la Tierra a sufrir, ni muchísimo menos. Venimos a la Tierra a aprender y a crecer espiritualmente. Espiritualmente y intelectualmente, moralmente, volitivamente. Venimos a crecer, a progresar, a adelantar. A eso es a lo que venimos. Entonces, una de las maneras de progresar es saldar las deudas que tenemos con la ley. Otra de las maneras de progresar es la prueba. Es decir, yo sé que en mi carácter tengo una dificultad, una falencia, un defecto grave, y antes de encarnar me preparo convenientemente para venir a la Tierra en un ambiente correcto, en una familia, con unos espíritus que me van a acompañar, unas personas que a lo mejor han sido compañeros míos, hermanos, primos, esposos de otras vidas, que me van a acompañar en ese viaje, y me preparo esas pruebas de las que yo carezco para fortalecerme, para intentar progresar, para intentar adelantar. La prueba siempre es voluntaria, la expiación no. La expiación a veces la ley te obliga a superarla porque sembraste tú las causas que la han generado y tienes que resarcirla. La diferencia entre la ley de causa y efecto y la ley del karma en este sentido es importantísima, es básica, porque la ley del karma, karma significa en sánscrito acción, acción y reacción, pero es acción y reacción continua, constante, mientras que la ley de causa y efecto de la que habla la filosofía de Kardec no es acción y reacción, es acción y reacción, pero con posibilidad de rectificación. Es decir, que si tú rectificas antes de que te llegue la consecuencia del acto equivocado, del daño que hiciste a otro, si rectificas, la consecuencia del acto que hiciste se dulcifica, se minimiza. Esa es la auténtica ley de causa y efecto. Y es la auténtica ley que rige la evolución del espíritu, porque Dios no quiere castigar a nadie. Las leyes están escritas en la conciencia del hombre, y Dios lo que quiere es educar al alma humana, y para eso pone esas leyes, a fin de que vayan poco a poco creciendo en virtud, creciendo en posibilidades de acercarse a Él y de gozar de una armonía, de un equilibrio, de una paz extraordinaria que le lleve precisamente a ir acercándose al Creador y a desarrollar todas las cualidades y potencialidades divinas con las que Dios nos ha dotado.
porque nosotros en nuestra conciencia somos como una semilla de un árbol gigante. En potencia tenemos todas las virtudes, todas las cualidades, las capacidades creadoras, las capacidades maravillosas de la divinidad las tenemos con nosotros. En eso es lo que somos semejantes a Dios, no en la parte física, porque Dios no tiene materia, no tiene física. Somos semejantes a Dios, somos hijos de Dios, porque Él colocó en nuestra conciencia como una semilla el desarrollo de las cualidades que a través de existencias y existencias y de vidas y vidas vamos a tener que ir desenvolviendo, vamos a tener que ir desarrollando para elevar nuestro nivel de conciencia, para elevar nuestras capacidades de amar, de perdonar, de tolerancia, de empatía, porque somos seres gregarios y nos tenemos que forzosamente relacionar entre nosotros para poder avanzar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la vida venimos como una oportunidad de progreso, y no creáis que es fácil, porque si nuestra población terrena encarnada aproximadamente somos 8.000 millones, tenemos que saber que los habitantes de la Tierra no son 8.000 millones, hay 21.000 millones más, 3 veces más, que están en el plano espiritual. Es 3 veces más la población espiritual de la Tierra que la población encarnada. Allí es donde vamos y de donde venimos. Y muchos desean reencarnar y no pueden. Porque o bien la ley no se los permite, o bien no se dan las condiciones para que pueda venir porque ha desaprovechado múltiples oportunidades. Como el tiempo en el plano espiritual no es como aquí, es diferente, evidentemente las personas que viven en el otro lado están deseando tener una oportunidad para venir a la Tierra y rectificar. De ahí que una vida en la Tierra, un cuerpo físico, sea sagrado. De ahí que atentar contra la vida de uno mismo o de los demás sea sagrado. Es algo que nos concede Dios para que nosotros podamos adelantar y evitar el sufrimiento. Porque cuando la persona es ignorante de las leyes que rigen la vida del alma, cuando la persona se equivoca constantemente, necesita rectificar, porque si no la ley le va a devolver todo el daño que ha hecho. Quien siembra viento recoge tempestades, quien a hierro mata, a hierro muere. Toda la ley se encuentra precisamente en ese aspecto, ¿vale? Entonces, nacer es una mayor dificultad que morir. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible eso? Pues sí, es así. Porque para nacer no solamente se tienen que dar las condiciones de una planificación espiritual, primero, y que las personas les ayuden. Es decir, hay espíritus que ayudan a esa encarnación. Tanto los que vienen y reencarnan, como aquellos que se comprometen con ellos a venir a la Tierra. En la familia venimos padres, madres, hijos. Y la gran mayoría de las veces tenemos una relación del pasado entre nosotros. Una relación no quiere decir que sea siempre positiva. Puede ser una relación negativa. Pueden ser enemigos del pasado, con los que hemos convivido, con los que hemos hecho verdaderas tropelías. Y venimos obligados ahora a venir en la misma familia para saldar por lazos de sangre y lazos de afecto, al ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, al saldar esas deudas que tenemos de atrás, ese odio visceral que nos teníamos, ahora viene como nuestro hijo, como nuestra madre, como nuestro padre, como nuestro hermano, y ese afecto carnal y el olvido del pasado, de no saber exactamente de dónde procede ese rencor, hace que muchas veces se vayan dulcificando las relaciones de odio, y la ley de Dios permite de esa manera que los espíritus se vayan reconciliando, sin apenas darse cuenta. Nacer es más difícil que morir. Para nacer tiene que haber un desarrollo de 9 meses, tiene que coincidir esa planificación espiritual, no hay una encarnación igual a otra, no la hay, porque depende principalmente del grado de evolución del alma que encarna. Esa es la primera y la más básica, regla para permitir la encarnación. Es decir, no todo el mundo encarna igual. Hay reencarnaciones automáticas de espíritus que nunca querrían reencarnar, pero que han llegado a un nivel de maldad, de depravación y de, digámoslo así, de daño hacia los demás, que llega un momento determinado que la ley es permisiva. Pero como cuando a un niño nosotros le corregimos porque está constantemente yendo a la estufa y se está quemando y le dices 1, 2, 3 y 4 veces que no ponga la mano en la estufa, sabiendo que se va a quemar, a la 4ª vez lo coges y le riñes, o lo castigas, o lo corriges, o le obligas
a hacer aquello que él no quiere hacer. La ley de Dios actúa exactamente igual. Existe el libre albedrío, pero siempre hay un margen que la ley contempla, ¿vale? Y eso va en función del nivel evolutivo del alma que va a reencarnar. Nacer, como digo, necesita de ese proceso complejo, difícil, 9 meses. Luego veremos un vídeo al final en el que nos daremos un poco más cuenta la idea que estamos aquí transmitiendo. Y bueno, el niño, por ejemplo, cuando está en el túnel para salir a nacer, cuando va a nacer, la salida, está con una sensación, digámoslo así, de angustia y de ansiedad terrible. Porque de estar calentito y cómodo dentro del vientre de la mamá, donde recibe el alimento a través de la sangre tranquilamente, donde no tiene apenas ningún tipo de problema, a tener que enfrentar una salida a algo que desconoce, a un lugar frío, inhóspito, donde realmente tiene que dar vueltas, donde tiene que colocarse, donde todo su cuerpo empieza a sufrir una serie de torsiones, y luego cuando sale se encuentra con una luz y un ambiente total y absolutamente increíble. El niño sufre, como ya está demostrado a través de experimentos y de investigaciones realizadas por psicólogos prenatales que te explican precisamente que en el momento de nacer no solamente la madre sufre estrés, sino que el bebé sufre un estrés muy grande a la hora de nacer. Entonces nacer es más difícil que morir. Y evidentemente, cuando uno muere, si uno tiene una muerte tranquila, se desprende tranquilamente de su cuerpo físico, pasa las horas que tenga que pasar de turbación y llega al plano espiritual sin ningún problema, si es una persona que ha llevado una vida correcta, una vida desapegada, una vida que no le ha generado problemas de orden o psicológico, mental o espiritual graves. Bien. Amigo Manel, ¿dónde estás? Aquí. Esto. Cuando hablamos sobre la reencarnación en otras conferencias, siempre nos dicen lo siguiente: bueno, ¿qué parte de la vida que vamos a llevar o de la planificación que vamos a llevar depende del karma, depende de la genética y dónde entra el libre albedrío? Pues vamos a ver si lo explicamos de alguna manera. No sé si ustedes saben que en el año 1968 el biólogo y genetista Francis Crick, junto con James Watson, descubrieron la doble hélice, es decir, la molécula del ADN con la doble hélice, evidentemente. A raíz de ahí se desencadenó toda un eufórico programa de investigación y de inversión multimillonaria en distintas farmacéuticas, distintas universidades. Todo el mundo quería saber sobre los genes, todo el mundo quería patentar genes, porque suponían que a través de los genes luego iban a poder controlar los beneficios de tener una patente de un gen. El gen del VIH, pues yo lo patento, de forma que si yo saco un medicamento sobre ese gen, voy a tener los derechos y me voy a hacer multimillonario con esto. Esta fiebre terrible que se invirtió a partir de las finales de los 70, primeros de los 70 hasta el año 2000, 30 años, generó multitud de investigaciones, muchísimas de ellas ficticias, todas con un fin o un interés crematístico que había por detrás, evidentemente. Pero también generó una corriente de opinión dentro de las universidades que hoy está ya en retroceso y es obsoleta. Y es la del determinismo genético. No sé si lo han oído ustedes hablar. ¿Qué es el determinismo genético? Pues una cosa muy sencilla. El determinismo genético es esa serie de personas que nos dicen que somos esclavos de nuestros genes. Si nosotros somos esclavos de nuestros genes, si nosotros no tenemos libre albedrío para decidir nuestra conducta, modificarla o cambiarla, evidentemente no nos podemos fiar ni siquiera de nosotros mismos. Porque dentro de cada célula existen los genes que se van relacionando. Pero hay una cosa que hay que saber, y que es importantísima, y es el hecho de que los genes por sí mismos no condicionan nada. Los genes son el mapa sobre el cual se imprimen una serie de energías que hacen que unos genes se activen y otros no se activen. De forma que hoy en día tenemos los estudios realizados
que nos dicen que, por ejemplo, una persona que hereda el gen del VIH de su padre y de su madre, porque lo tenía el padre, lo tenía la madre, él tiene el gen por herencia genética, pero a lo mejor no desarrolla la enfermedad en toda su vida. Ese gen no se expresa. La expresión de los genes depende de otra serie de condiciones que no tienen nada que ver con los genes. De forma que el determinismo genético empezó ya a caer en desgracia con esto. Y ya realmente la gran decepción del determinismo genético fue cuando, en el año 2000, otro Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, presentó en la Casa Blanca, junto con el presidente Bill Clinton, el mapa del genoma humano. Resulta que los genetistas que abogaban por el tema de que somos esclavos de nuestros genes nos decían: tenemos 100.000 genes, vamos a controlar todas las enfermedades de nuestros genes, porque en el momento que tienes un gen de una enfermedad, ese gen te va a generar una enfermedad. Vamos a tener un mapa para cada uno de nosotros, donde vamos a saber las enfermedades que vamos a tener el día de mañana. Total y absolutamente falso. Nosotros podemos tener un mapa cromosómico de nuestros genes, sabiendo qué genes tenemos, pero eso no quiere decir que esos genes vayan a expresarse y a desarrollar una enfermedad. ¿Qué es lo que explicó Collins? Lo que explicó Collins es que no habían 100.000 genes, habían 24.000, que son los que tenemos los humanos, menos que la mosca de la fruta. Menos que la mosca de la fruta. Tenemos menos genes que la mosca de la fruta. Los genes no condicionan en absoluto condicionan ni el comportamiento, ni la actitud psicológica, ni la actitud espiritual, ni ningún tipo de actitud ni de patrón de conducta que podamos imaginar. Los genes son el mapa, evidentemente, sobre el cual actúan una serie de energías que hacen que se expresen y entonces aparezcan determinadas cosas. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir del año 2000, todo el castillo de naipes que había con el determinismo genético fue desterrado. De hecho, que hoy en día, pues ya no se habla de determinismo genético. No oyes hablar a ninguna universidad de invertir en ese tema, porque toda la inversión que se hizo en 30 años quedó completa y absolutamente sepultada. Pero es que no, la cosa no queda ahí, simplemente, porque resulta que la gente pregunta, en aquellos momentos creían, al decir que los genes nos determinaban nuestro comportamiento, pues creían que el 100% de todo lo que trae un niño a la vida viene condicionado por la genética. Y desde el año 2000 hasta hoy, pues ha aparecido precisamente una investigación importantísima que se llama epigenética. La epigenética es las condiciones que el niño, la persona, por poner el niño que es el ejemplo, que el niño tiene y que le condicionan en su vida normal. Es decir, el ejemplo de los padres, el ambiente donde se desarrolla, las relaciones que tiene en el colegio, la forma en la que es educado, las creencias que posee, todo lo que rodea el mundo y el universo del niño condiciona su expresión genética. A esto se denomina epigenética. De tal forma que de creer que nuestra herencia genética condicionaba el comportamiento del niño y del hombre el día de mañana, en la formación del feto, de creer eso al 100%, hoy en día ya está determinado que la genética influye un 25%, mientras que la epigenética está en torno al 75%, en los aspectos correspondientes a la cuestión biológica del niño, ¿vale? Y ahora vamos a ver el aspecto del karma. En la comida, hoy Josep me ha preguntado, ¿verdad que sí? Josep me ha dicho, hay gente que piensa que todo lo que nos ocurre en la Tierra es kármico, viene del karma, o estamos condicionados por el karma, en ese sentido, ¿no? Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no, porque tenemos libre albedrío, que es la tercera pata del banco. Perdón. Ahora vamos a esa. La tercera pata del banco es el libre albedrío. Si no tuviéramos libre albedrío para decidir qué es lo que tenemos que hacer, ¿qué sentido tendría venir a la Tierra? Ninguno. Precisamente Dios nos da el libre albedrío para que decidamos por nosotros el camino que queremos tomar. Ahora bien,
somos responsables de las consecuencias y de las decisiones que tomamos. Eso de decir yo quiero todos los derechos pero no quiero ningún deber, pues está de más. Yo tengo que asumir mi responsabilidad y si yo hago una cosa sé que eso tiene unas consecuencias positivas o negativas y tendré que cargar con ello, evidentemente. Entonces, el libre albedrío siempre va a estar presente y el karma también está presente en aquellos procesos importantes de esa planificación preencarnatoria de la que estamos hablando. Es decir, cuando se produce la formación del niño, a través de la concepción, a través de esa fecundación del esperma con el óvulo que crea la primera célula, llamado cigoto, y se produce la unión con el perispíritu y con el espíritu que está fuera de la madre, a partir de ese momento, las condiciones, digámoslo así, biológicas del feto son moldeadas por ese cuerpo intermedio del que habla muy bien la filosofía espírita, que se denomina periespíritu. ¿Y cómo puede hacer eso el periespíritu? Porque está unido desde el primer momento de la fecundación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del magnetismo. El magnetismo es una ley física. Se puede magnetizar cualquier cosa. El perispíritu lo hace a través del magnetismo. Y si hay que modificar la expresión genómica de algunos genes para que esos no se manifiesten, el perispíritu la modifica, tanto a favor como en contra. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, se sabe de casos de espíritus de gran y elevada condición que a la hora de planificar su existencia en la Tierra, por simplemente energía vibratoria, nunca podrían atraer un esperma de los 200 millones que hay, que van, uno de ellos es el que va a fecundar el óvulo, uno solo. Nunca podrían atraer por energía vibratoria, por sintonía y por frecuencia energética, nunca podrían atraer un esperma con dificultades, es decir, con deficiencias, que luego diera lugar a un espíritu, a un cuerpo físico deteriorado, enfermo, con una deficiencia mental, con un síndrome de Down. Imposible sería, porque el nivel espiritual de ese ser, resulta que es tan alto, su frecuencia vibratoria es tan alta, que la energía que él está magnetizando a través del óvulo materno solamente puede traer por atracción vibratoria una energía similar, de la misma frecuencia. Entonces nunca podría tener un cuerpo deficiente. Sin embargo, ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque prioriza ese espíritu elevado, prioriza la misión que se prepara antes de encarnar a las condiciones fisiológicas de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un espíritu de elevada condición decide venir en un cuerpo tarado, que a veces pasa, no es lo normal, pero a veces ocurre, y decide venir así para dar un ejemplo con sus familiares que están alrededor, para que sus familiares empiecen a entender lo que es el amor, se vuelquen con él, le quieran ayudar, quieran darle su apoyo, él les está haciendo un favor espiritualmente a los demás cuando no lo necesita. Pero para hacer eso necesita venir en un cuerpo deforme, en un cuerpo deficiente, que inspire lástima, que inspire compasión a aquellos con los que viene, porque él los conoce y se ha comprometido con ellos a ayudarles. Y ellos a lo mejor en una vida anterior abortaron o no quisieron tener hijos o tuvieron algunos problemas de este tipo, y lógicamente vienen ahora rogando la necesidad de volcarse con algún hijo que la providencia les permita tener. Y resulta que el hijo que les viene deficiente. Por lo cual tienen dos opciones: o se rebelan y repudian al hijo, o bien empiezan a quererlo y amarlo, y lógicamente empiezan a desarrollar el amor que no desarrollaron en una vida anterior. Se me va escogiendo, ¿no? Así es como actúan las leyes divinas. Entonces, hay espíritus de elevada condición que tienen la capacidad, ayudados también, tienen la capacidad de modificar la expresión genómica de esos genes, de esos cromosomas. Y entonces el cuerpo que viene adaptado a como ellos quieren tenerlo, con deficiencia y tal. Y son espíritus de una jerarquía espiritual elevada. Son los menos, porque aquí, en este mundo tan imperfecto, estamos mezclados de todo. ¿Me entiendes? Hay personas más o menos elevadas, más o menos evolucionadas, más o menos atrasadas, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que he puesto. Entonces, el libre albedrío siempre está presente. Y si alguien me dice, bueno, ¿y qué porcentaje podemos tener de karma, de genética o de libre albedrío? Pues eso depende de la evolución del ser del que hablemos. A mayor evolución espiritual, mayor libre albedrío y mayor capacidad. De forma que
los espíritus muy elevados que reencarnan tienen la capacidad de acompañar su propia reencarnación hasta la gestación bastante avanzada sin perder la conciencia. Porque el niño pierde la conciencia, el espíritu que reencarna pierde la conciencia, temporalmente. Pero los espíritus elevados acompañan ese proceso de reencarnación en base a la planificación que traen, precisamente porque tienen esa capacidad, porque tienen ese nivel y pueden hacerlo. Entonces el libre albedrío, la genética y el karma dependen de la condición evolutiva del ser. Como he dicho, hay reencarnación, nadie reencarna igual a otro, nadie encarna igual a otro, hay encarnaciones automáticas, espíritus que se sienten impulsados a encarnar sin que ellos lo sepan, pierden la conciencia, son espíritus que están en el plano espiritual en zonas no muy recomendables, en zonas bastante deficientes, zonas donde hay sufrimiento, donde realmente están padeciendo traumas de todo tipo, problemas generados por ellos mismos, con sus mentes malvadas, con sus mentes perversas, están recogiendo la cosecha de lo que sembraron en el otro lado. Por eso no quieren reencarnar, porque saben que si reencarnan van a tener que enfrentar sufrimientos y pruebas proporcionales al daño cometido por ellos mismos. Por lo tanto, muchos de ellos no quieren reencarnar, pero se ven obligados por la ley que los atrae como un imán, y ahí las condiciones no las ponen ellos, las ponen una serie de espíritus técnicos especialistas, que al igual que aquí, allí también existen. Porque todos los que existen allí son los que antes han estado aquí. Si yo aquí en mi vida he sido médico, allí sigo siendo médico. Tengo los conocimientos de medicina, porque el alma cuando deja el cuerpo se va con todos sus conocimientos, con toda su inteligencia, con toda su voluntad, no pierde nada, lo único que pierde es el cuerpo, lo único, lo demás se va exactamente igual que estaba aquí. Entonces, allí en el otro lado hay multitud de personas como aquí, que planifican sus vidas en base a esa condición que he dicho yo de evolución, y en base a eso, pues tienen vidas felices, vidas desdichadas, vida donde tienen que enfrentar las pruebas, vida donde tienen que enfrentar menos pruebas. Es importante saber que muchas veces las pruebas y las expiaciones no son, digámoslo así, no es tan importante que aparezcan, sino la manera en cómo las enfrentamos. Es muy importante la forma en cómo enfrentamos las pruebas y las expiaciones. Si yo enfrento una prueba o una expiación desde una resignación dinámica, con una aceptación importante, pero sabiendo que ese sufrimiento que yo tengo puede servirme a mí para fortalecerme, o puede servir para otro, que también está. El valorar el sufrimiento, como decía el gran psiquiatra Viktor Frankl, el autor de la logoterapia el siglo pasado, él hablaba de que el sufrimiento tiene un motivo. Cuando uno descubre el motivo del sufrimiento, no del dolor, hay que distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues Frank dice lo mismo, 2500 años después. El sufrimiento es opcional, depende de la manera en cómo tú enfrentas el sufrimiento. Depende de la forma en cómo tú lo entiendas. Depende de que tú sepas el valor del sufrimiento, para qué sirve. Y pone varios ejemplos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo tiene realmente una planificación. El karma, por supuesto, que afecta. El karma puede ser saldado en la vida siguiente al daño cometido, diluido o pospuesto para vidas posteriores. Porque hay espíritus que no se encuentran preparados para venir a la Tierra y enfrentar todo el karma que han generado negativo en vidas anteriores, porque han hecho mucho daño. Ni por una, ni por dos, ni por tres existencias. Entonces, la ley les concede la oportunidad de venir a la Tierra de nuevo, sufrir, pero no pagar todo lo que deben, pagar una parte. Se puede parcelar, eso lo decide el espíritu antes de venir a la Tierra, si tiene conciencia, si tiene un cierto nivel, y si no lo puede decidir él, le ayudan los técnicos espirituales que allí se encuentran en esa planificación de la que habla. Así pues, como decía Orígenes de Alejandría en el siglo II después de Cristo, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestras experiencias, en las vidas físicas, conforme vamos actuando, vamos viviendo cosas, vamos haciendo cosas buenas y malas,
conforme a nuestros merecimientos y nuestras acciones, en la vida siguiente recibimos el cuerpo que nos corresponde. Salvo cuestiones de tipo kármico, como las que hemos hablado anteriormente, y siempre tenerlo todo esto entre comillas, porque como cada espíritu reencarna de manera diferente, no podemos generalizar. De ahí que Jesús decía, no juzguéis y no seréis juzgados, porque nadie sabe el pasado espiritual de los espíritus cuando estamos aquí en la tierra, a no ser que tengan una vivencia o tengan una claridad de una experiencia de una vida anterior, de algunas personas. Algunos grandes maestros espirituales tenían esa capacidad. Pitágoras veía las existencias anteriores, Buda veía las existencias anteriores y le decía a sus discípulos, la diferencia entre vosotros y yo es que yo sé mis existencias anteriores. Tenían esa capacidad, pero esos espíritus son mínimos, son pocos las veces las que vienen a la tierra. Entonces, cada cual de nosotros recibimos el cuerpo en función de nuestros merecimientos y previaciones. Y podríamos añadir, en función de la planificación para que eso se cumpla. La planificación que todos hacemos antes de encarnar. Sigamos con la planificación. Vamos a ver ahora, por ejemplo, preparación preencarnatoria. Esto lo he puesto ahí, no debía de haberlo puesto, pero lo he puesto ahí porque hay gente que me pregunta. Hay gente que me dice, bueno, si los espíritus ayudan en la reencarnación y en la fecundación para que el espíritu se una que el perispíritu se una el óvulo y el esperma y tal y cual, ¿qué pasa? ¿Que están presentes durante el acto sexual del matrimonio? Pues ahí explico yo, en los hogares con equilibrio psíquico y armonía se preserva la intimidad del matrimonio en la fecundación, pues las vibraciones de amor de la pareja crean una aura energética que propicia el aislamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando una pareja se ama y están engendrando un hijo mediante el acto sexual, nada más el amor que entre ellos se tienen forma una especie de barrera que impide que espíritus de baja condición penetren en ese círculo y realmente. Cosa contraria, cuando uno va al prostíbulo, ¿me entiendes?, se encuentra intercambiando fluidos y energía, precisamente, con vampiros espirituales dominados por el sexo más aberrante que incitan a la persona a realizar ese tipo de prácticas. Una cosa y la otra, un extremo y el otro. Entonces, debemos de saber todo esto, porque, como bien muchos de ustedes sabrán, la fecundación no se produce durante el acto sexual, pasan unas horas hasta que ya se produce la fecundación, cuando ya llega el esperma al óvulo y lo fecunda. Tienen que pasar unas horas. Lo he puesto ahí porque como muchas veces gente me pregunta por responderlo, pero que sepamos que eso es así. Bueno, una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra planificación espiritual es eso, elegir a los padres. ¿Cuándo se nos permite? ¿Cuándo se nos permite? Porque no todo el mundo puede elegir a los padres. Ya he dicho antes que la capacidad de elegir muchas veces no depende del espíritu que va a encarnar. Es asesorado también por otros y lógicamente le ayuda. Las familias están todas vinculadas, son espíritus que han vivido antes juntas y que tienen entre ellos lazos de afecto, lazos de odio, vínculos afectivos, armónicos, desarmónicos, de todo tipo. Hay también compromisos con un tercero, aceptación o rechazo. ¿Quién es el tercero? El hijo o la hija que viene. Yo, por ejemplo, mientras estoy durmiendo, mi espíritu sale al espacio y hay un espíritu que está preparándose para reencarnar en mi hogar. Yo soy el padre, o está la madre, y lógicamente nosotros tenemos que asumir el compromiso de traer ese espíritu espiritualmente. Podemos hacerlo o no hacerlo. Tenemos libre albedrío para hacerlo. O no tenemos libre albedrío, en función de las condiciones espirituales que tengamos y de los vínculos que tengamos con ese espíritu. Si fue un enemigo del pasado y que necesitamos darle una oportunidad de venir a la tierra como un hijo nuestro al que lo vamos a querer, nosotros avanzamos un montón. Porque no solamente lo perdonamos, sino que le damos la oportunidad de que él pueda resarcir esa situación.
Estamos avanzando espiritualmente. En plan de broma, yo siempre digo que tener un hijo son 10.000 puntos. 10.000 puntos para el día de mañana. Tener dos, 20.000 y así sucesivamente, ¿eh? Porque todos sabemos lo que eso comporta, ¿no? Entonces, al margen de la broma, tengamos que tener en cuenta eso, que puede haber una aceptación, un rechazo por parte de los padres. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de chicas que quedan embarazadas y que, sin practicar el aborto, se produce un aborto involuntario? En algunas ocasiones estos abortos involuntarios se producen porque la madre no acepta al hijo que tiene. Y a lo mejor la madre no lo dice a nadie. Ella lo piensa pero no lo dice, porque a lo mejor el marido tiene mucha ilusión en que venga el niño y ella acepta eso, pero ella está durante todo el día bombardeando mentalmente esa sensación de rechazo hacia ese niño porque fue un enemigo del pasado. Y porque cuando lo ha conocido espiritualmente, porque ha sido sacada de la materia una noche y ha visto al espíritu que va a reencarnar, se produce un rechazo vibratorio, hay una distonía vibratoria, porque ella capta en ese espíritu al enemigo de otra época, aquel que la violó, aquel que la asesinó, aquel que le hizo tanto daño, etcétera, etcétera. Y sin embargo se niega a darle la oportunidad de traerlo a la tierra, a pesar de que a lo mejor antes de encarnar ella asumió ese compromiso en su planificación, pero llegado el momento lo rechaza. ¿Y qué pasa? Como tiene miedo de comentarlo, de decirlo, pues queda embarazada, pero ella no quiere tener al hijo. Y está constantemente, todos los días, desde que se entera que está embarazada, rechazándolo mental y emocionalmente. Llega un momento determinado en que el niño, al no sentirse querido, al no sentirse amparado, al no sentirse de esta manera que se tiene que sentir, lógicamente, él mismo hace por romper el vínculo y se producen los abortos involuntarios. La energía negativa de la madre puede en un momento determinado hacer, como la del padre también, como la del padre también, exactamente igual. ¿Cuántas veces vemos a los padres que no quieren tener hijos, las madres tienen una ilusión tremenda por tener, y el padre presiona a la madre de una manera, de otra, de todas las formas para que aborte? ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Muchísimas veces. El padre tiene una responsabilidad ahí, evidentemente, si ese niño no nace, ¿vale? En la comida comentábamos eso, ¿no? De que es curioso, ¿no? Que nos hablan de derecho al aborto. Yo no lo entiendo. Yo respeto que haya legislaciones en cualquier país y que la gente que quiera practicar el aborto que lo haga. Yo no tengo nada en contra de eso, perfectamente. Pero espiritualmente hablando, yo no puedo aceptar que haya derecho al aborto. Porque en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, lo que existe es el derecho a la vida, no el derecho a la muerte. Entonces, evidentemente, un aborto involuntario no tiene responsabilidad ninguna, salvo este que hemos comentado. Tiene una cierta responsabilidad, la madre. Pero un aborto, digámoslo así, efectivo, hecho a conciencia, tiene una responsabilidad, que lógicamente deriva en varias consecuencias importantes de planificación, ya que estamos hablando de planificación, para la próxima vida. Cuando una mujer practica el aborto voluntariamente, pues lógicamente lo que hace es que daña la parte periespiritual genésica, la parte de su aparato genésico periespiritual. ¿Qué significa eso? Que en la próxima vida, donde esa mujer reencarne, como viene con su propio periespíritu, que se va con ella cuando muere y luego vuelve a reencarnar y lleva su propio periespíritu, la parte dañada del periespíritu hará que la persona, la madre, tenga dificultades para tener hijos, porque tendrá problemas ováricos, tendrá algún tipo de tumor, tendrá algún tipo de cáncer, tendrá frigidez, tendrá una serie de cuestiones, y en el padre exactamente igual, no solamente en la madre, en el padre exactamente igual. Entonces que sepamos que dentro de las planificaciones espirituales, las cuestiones kármicas influyen en determinado punto, y en estas cosas influyen bastante. Aceptar o rechazar, es importante aceptar siempre, porque es una oportunidad que se da a un espíritu, aunque sea nuestro enemigo del pasado. Antonio. Ay, perdón. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando terminemos. Vale. Cuando terminemos. Vale. Ayuda espiritual en la gestación. Antes de la fecundación hay una preparación espiritual realizada por los técnicos espirituales. ¿Quiénes son esos técnicos espirituales? Espíritus que han sido médicos, que han sido embriólogos, que han sido obstetras, que están ayudando a que traigan y se produzcan las condiciones adecuadas para venir niños al mundo.
hay una presentación y acuerdos previos de padres e hijos, que es lo que he comentado en el plano espiritual. Normalmente el compromiso de traer a sus hijos viene antes de encarnar los propios padres. Antes. Lo que ocurre es que cuando ya están aquí y ya se queda embarazada, pasan los años, son jóvenes, pasan los años y ya no quieren recordar el compromiso que tienen. Entonces, estos técnicos espirituales le recuerdan a los padres que no quieren recibir al hijo el compromiso que firmaron antes de encarnar. Se lo recuerdan. Usted, con este espíritu que fue su enemigo en el pasado, o ustedes le hicieron daño a él, tienen la obligación de traerlo, y ustedes se comprometieron a traerlo. Si ahora lo rechazan, ustedes tendrán problemas. Pero bueno, somos de libre albedrío. Podrán decidir hacerlo o no hacerlo. El libre albedrío siempre está por delante. Ante la resistencia se usan formas indirectas, sugestiones mentales y esclarecimientos durante el sueño, es lo que estoy hablando. Y por último ahí tenemos, porque ya vamos cortos de tiempo, el MO. ¿Qué significa esa palabreja de MO? Modelo organizador biológico. ¿Por qué es el modelo organizador biológico? Porque el periespíritu modela y moldea la forma fisiológica del feto desde el momento de la fecundación hasta que está terminada la configuración del feto, hasta que el niño está completo. ¿Vale? El periespíritu dirige el desarrollo del feto como una matriz. Todos saben lo que es una matriz, un molde que se usa en la cocina, como un molde, ¿no? Como una matriz sobre la cual se modela el futuro cuerpo físico. Esto está en una obra muy interesante de Hernani Guimarães Andrade, titulada Muerte, Renacimiento y Evolución, que yo recomiendo. Muy interesante. Es decir, el cuerpo físico que vamos a tener está en función de la planificación espiritual que hemos hecho. Y el periespíritu se encarga de ejecutar esa planificación espiritual. Bueno, vamos ya terminando. ¿Cuál es el proceso de la encarnación? Esto ya lo he explicado en otras conferencias, pero lo he querido poner rápidamente como resumen. ¿Cuál es el proceso de la encarnación? Dice Kardec, en el Génesis capítulo 11, cuando el espíritu debe encarnar en un cuerpo humano, un lazo fluídico, que es la expansión del periespíritu, lo vincula al embrión, hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible desde el momento de la concepción, que es lo que hemos explicado antes. Concepción es reencarnación o encarnación. En ese momento, cuando el esperma entra en el óvulo, se produce la fecundación y se produce, según los embriólogos, el Big Bang de la vida. Hay una explosión de energía tremenda donde se abre el campo magnético de la célula fecundada y permite el acople del periespíritu, que ha estado magnetizando el óvulo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el proceso biológico? Primero de todo, aproximación y ligazón. Antes de producirse el acto sexual, el espíritu que va a reencarnar se acerca a la madre durante unas semanas y está al lado de su periespíritu de la madre, magnetizando su parte genésica, la parte ovárica. Porque a través de la magnetización de la parte ovárica, el óvulo que será fecundado podrá atraer energéticamente al esperma que le corresponde por sintonía vibratoria. Es decir, por frecuencia. Si alguien conoce a Tesla, que seguro que lo conocen por lo de los coches, ¿no? Pero no es por lo de los coches. Nikola Tesla fue uno de los grandes inventores del siglo XX. Y él decía, si quieres saber los secretos del universo, piensa siempre en energía, frecuencia y vibración. Todo es energía y todo se rige por la frecuencia vibratoria. El semejante atrae al semejante. Entonces, en ese proceso de aproximación, del espíritu que va a encarnar al periespíritu de la madre, el ser que va a reencarnar magnetiza, el periespíritu del ser que va a reencarnar está magnetizando, todavía no se ha ligado, está magnetizando el chakra genésico del periespíritu materno y se liga a él. Luego llega el proceso de la fecundación y a partir de ahí empieza la concepción y el desarrollo, primero celular, de la primera célula,
que luego al poco tiempo empieza a fraccionarse y dividirse en células especializadas, lo que al principio es una célula solo, luego la grandiosidad de la creación divina nos permite entender cómo las células se van especializando. Aparecen las células del cerebro, las neuronas, aparecen las células del hígado, las células del corazón, las células de los nervios, las células de los tejidos. Cada una son diferentes y aparecen de la misma masa celular, que es esa primera célula. ¿Quién dirige ese proceso? El periespíritu. El periespíritu va conformando la morfología, que es la forma que tendrá el niño, en base a la planificación que tiene preparada. El proceso psicológico. El niño, evidentemente, antes de la fecundación, antes de la unión del periespíritu, tiene que reducirse vibratoriamente, y en esa reducción entra en un proceso de turbación y de pérdida de conciencia. He explicado antes que los espíritus evolucionados acompañan el proceso hasta varios meses, pero los espíritus normales, digámoslo así, normales, hablo de normales por hablar de mediana evolución, ya vamos a considerarnos nosotros de mediana evolución, que estamos aquí, ¿no? Pues nosotros perdemos la conciencia temporalmente, al reducirnos vibratoriamente y poder, digámoslo así, incorporar. El psiquismo materno y el inconsciente son importantísimos en este proceso psicológico. ¿Por qué? Porque los psicólogos prenatales nos están diciendo que todo pensamiento, toda emoción, positiva o negativa, afecta directamente al desarrollo embrionario del niño. Constantemente. La madre está pensando mal, se levanta un día mal, se levanta con pensamientos negativos, empieza a despotricar de todo, en plan rebelde, tal, y todo eso está afectando al niño. El niño no entiende en ese momento razonamientos ni procesos cognitivos, porque no tiene un cerebro para pensar, pero ojo, tiene una emoción para sentir. Y los psicólogos prenatales nos dicen: el lenguaje del niño en el vientre de la madre es el lenguaje emocional, no el lenguaje cognitivo del razonamiento. De forma que cuando la madre está emocionalmente perturbada, genera un problema de perturbación gravísimo y de angustia y de ansiedad en el psiquismo del niño. Y el psiquismo del niño, en ese desarrollo embrionario de 9 meses, se basa en el psiquismo de la madre para poder hacer su desarrollo y expandirse. Esto sería para hablar de una conferencia entera, porque también influye el inconsciente. El inconsciente del niño también influye ahí. Bueno, vamos a pasar porque estamos ya cortos de tiempo. El proceso espiritual. Evidentemente, todo espíritu que reencarna va con esa planificación de la que hemos hablado y al mismo tiempo va porque necesita el progreso espiritual. Necesita el adelanto, necesita vivir las experiencias en la carne, o bien para espiar, o bien para probarse, o bien para desarrollar cualidades que le faltan, etc. Para ir creciendo en armonía, en equilibrio, en virtudes, y en el desarrollo de esa semilla de la que yo he hablado, que se convierte luego en un árbol frondoso, que es el espíritu humano. El desarrollo de esas cualidades divinas que Dios ha colocado dentro de nosotros. Dios no tiene prisa. Dios es atemporal. Él crea a su criatura precisamente para darnos la oportunidad, por amor, para llegar hasta Él. ¿Llegar hasta Él cómo? En plenitud de conciencia, en plenitud de capacidad de amor y en plenitud de capacidad creadora. Todo aquello que nos han contado algunas religiones, de que cuando se va al otro lado está allí tocando la lira, todo eso no es cierto. A mayor evolución del alma y de los espíritus superiores, mayor capacidad co-creadora, porque interpretan el pensamiento divino y ejecutan sus órdenes de manera individual. No diluyen su conciencia en la conciencia de Dios. No es panteísmo. Todo lo contrario, el espíritu se engrandece de tal manera que pasa a formar parte del ejecutor de las órdenes del pensamiento divino. Es decir, se encargan de ayudar a la creación del mundo. Se encargan de tutelar a las humanidades para ayudarlas a progresar. Se encargan de dirigir a miles de espíritus que están por debajo de ellos para ir generando las sinergias, las estrategias, las cuestiones que tienen que hacer progresar y adelantar en el progreso a espíritus atrasados porque han sido creados posteriormente. Así es como funciona el final
de la evolución humana, en plenitud de dicha, de felicidad, de amor y de capacidad creadora, como si fuéramos dioses, porque ya lo dijo Jesús: vosotros sois dioses. Todo lo que yo hago, si tuvierais fe, vosotros podríais hacerlo. Bueno, la reacción vibratoria espiritual ya la hemos hablado anteriormente. Y bueno, y aquí, ya para terminar, el alma del reencarnante, bueno, queda todavía el alma grabó en su perispíritu lo que sembró en vidas pasadas, lo hemos explicado. Todo lo que hemos ido haciendo se graba en nuestro perispíritu. Y ahora impregna al óvulo con las vibraciones de sus merecimientos. Es decir, el óvulo está siendo impregnado, magnetizado por el perispíritu del reencarnante, recibiendo en el espermatozoide la cosecha obligatoria. ¿Qué quiere decir? Al estar magnetizando el óvulo con una determinada frecuencia vibratoria, el esperma que llega y fecunda el óvulo es el que mayor sintonía vibratoria tiene con esa energía. Es el óvulo el que atrae al esperma. De los 200 millones de espermas que están en la tuba espermática, el que gana la carrera es el que tiene la misma sintonía o frecuencia vibratoria que tiene el óvulo magnetizado por el espíritu. De forma que ni siquiera aquí existe ni la lotería biológica ni la injusticia divina. Existe la justicia perfecta en base a las leyes de la energía, en base a las leyes de Dios y en base a las leyes del karma. Bien. Consideraciones finales. Vamos rápidamente. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia?, dice Kardec. Y es así, efectivamente. ¿Dónde comienza la vida humana? En la concepción. Siempre está con esa duda. Es que no, es que resulta que, claro, la vida humana comienza en la concepción. De forma que los métodos abortivos posteriores a la concepción son eso, abortos. Y generan responsabilidad espiritual. ¿Los métodos anticonceptivos? No, porque un método anticonceptivo impide que se produzca la concepción. Por lo tanto, ahí no hay una responsabilidad. Se pueden usar los anticonceptivos porque debemos tener una planificación espiritual. No es aquello de decir, no, que venga todos los hijos que quieran. No, hay que ser responsable. Y hay que saber exactamente qué planificación familiar queremos. En eso entra también nuestro libre albedrío. Pero tengamos en cuenta esto que estoy yo comentando. Una cosa son métodos abortivos y otra cosa son métodos de este tipo, anticonceptivos, donde no hay responsabilidad. Entre la probabilidad de existencia y la vida corporal única, es lo que hemos comentado al principio. Una vida corporal única con todas las desigualdades humanas que podemos ver. El niño que nace en el África que no va a tener oportunidad de vivir porque se va a morir de hambre. El niño que nace en una familia desestructurada donde el padre es violento, agresivo, borracho, alcohólico, o la madre es castradora, posesiva, que no deja y no permite el desarrollo psicológico del niño y lo está constantemente condicionando en todas las cosas. Todo eso influye, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, de que no es casualidad el venir en esos lugares, en esos sitios, que cada uno viene donde lo necesita en base a esa planificación espiritual de la que estamos hablando todo el tiempo. Desigualdad al nacer, son las desigualdades que existen, de actitudes y del intelecto moral. Y precisamente en la desigualdad donde se ve la justicia. Porque lo que sería verdaderamente injusto es haber estado cometiendo tropelías durante toda una existencia, confesarse y al llegar a la prueba espiritual no tener ninguna responsabilidad. Eso sí que es injusticia. Como sería injusticia un niño que nace y muere. ¿Dónde va ese niño? ¿Al limbo? ¿Qué clase de justicia? ¿Qué clase de futuro le espera a esa alma? Eso sí es injusticia. La justicia divina es perfecta. Y precisamente por eso la reencarnación es una de las leyes más importantes de la evolución del alma. Rescates, expiaciones, justicia divina. El objetivo principal es la evolución y el adelanto del alma. Nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Así lo dejó escrito Kardec y así figura precisamente en el frontispicio de su tumba en el cementerio Père Lachaise de París. Nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Somos inmortales y tenemos que dar gracias a Dios por habernos creado inmortales, por habernos dado y dotado de la capacidad de adquirir por nosotros mismos
sin necesidad de tutelas de nadie, en base a nuestro libre albedrío, esos grados de evolución, de conciencia, de amor y de superioridad extraordinaria que nos van a permitir salir del sufrimiento, del dolor, de la ignorancia, para, sin duda ninguna, alcanzar estadios de perfección y de dicha inenarrables. Todo eso con el tiempo y siempre, siempre en base a nuestro propio esfuerzo. Y ahora veamos cómo la obra de Dios se concreta en esa planificación de la que hemos hablado y de qué manera lo hace. Bajo la influencia del principio vital material del embrión, el perispíritu se une molécula a molécula al cuerpo que se forma. Una voz, por favor. Ahí. Eso del cigoto, entrando en la tuba uterina, no sé. Eso es la recapitulación. Pasamos por todas las fases biológicas de nuestra evolución animal. La forma de pez, la forma de pájaro, en cada niño. Meses después, admiremos la perfecta creación de Dios. Y con esto terminamos y quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta... Ana, perdona, ahora tal como haber comentado
Lledó, es el turno de preguntas, por tanto, disponemos de 15 minutos. Como mucho, porque tenemos que... Vale, pues en todo caso, Ana, tú tienes que hacer la primera. Vale, cuando comentabas el caso de esa madre, por ejemplo, ¿no? Que en un sueño había conectado con historias pasadas y tal, todo esto puede estar en el inconsciente, no en el consciente. Por lo tanto, la mamá, si no tiene una visión, ¿no?, puede sentir como rechazo con la criatura, mantenerlo en secreto y que esto acabe como, bueno, consecuenciando de que no nazca la criatura, pero puede ser totalmente inconsciente para la mamá. Puede ser inconsciente. Inconsciente. Vamos a ver, por eso he comentado yo que en el plano espiritual, para que el niño sea aceptado, hay unos técnicos espirituales que ayudan. Entonces lo que hacen es que desplazan a la mamá mientras está durmiendo y le presentan a la criatura. Hay un caso, no he querido mencionarlo, pero lo menciono ahora, para que lo leas en profundidad y te ilustres sobre el tema. Hay un caso que figura en el libro de Chico Xavier titulado Misioneros de la Luz. Seguramente lo tendréis en la biblioteca. En el libro Misioneros de la Luz, en un capítulo, se explica el caso de Segismundo. Segismundo es un espíritu que había asesinado al que ahora iba a ser su padre. Y el padre y la madre le había hecho daño también a Segismundo en otra vida anterior. Resulta que tanto el padre como la madre, antes de encarnar, el padre y la madre se comprometen a traer a Segismundo. Pero Segismundo, cuando llega y sacan a los padres y se los presentan, el padre lo rechaza. Pero es que Segismundo en ese momento dice, no, yo no quiero encarnar. No quiero encarnar, y entonces los técnicos espirituales dicen, bueno, valora los beneficios, te están dando la oportunidad. No quiero encarnar porque ve la actitud del espíritu del padre con el rechazo, porque había sido el que lo había asesinado, y él dice, este padre no me va a querer, me va a maltratar, me va a odiar, no. Yo no quiero encarnar así. A pesar de que sé que soy yo el deudor, porque lo asesiné, porque lo maté, porque tal. Bueno, pues en el proceso que desarrolla en el libro, se ve como no es una vez, sino varias veces, en las que los técnicos espirituales los convocan en el plano espiritual para que arreglen esas desavenencias. Al padre le recuerdan el compromiso que hizo antes de encarnar, y a él le recuerdan la necesidad espiritual que tiene Segismundo de encarnar para saldar la deuda que tenía. ¿Me entiendes? Y al final logran reconciliarlo y reencarnan. Entonces no es el inconsciente. El inconsciente influye, claro que influye. El inconsciente influye si afloran las experiencias que tuviste en una vida anterior, que a veces las utilizan esos espíritus, esos técnicos espirituales. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente está todo grabado. Absolutamente todo. Y aquellas cosas que más se graban con más fuerza, como dicen los psicólogos, mejor dicho, los psiquiatras, como Ian Stevenson y algunos más, y Weiss, las cosas que más fuertemente se graban son las que emocionalmente nos causaron un mayor impacto. Por ejemplo, una agresión muy grave, una pérdida de la vida, te matan violentamente, una agresión grave, o tanto las malas como las buenas. Por ejemplo, un momento de felicidad inenarrable cuando nace tu primer hijo. Entonces, esas cosas son las que nuestro perispíritu graba de una manera indeleble. O sea, de forma que ese espíritu que ha estado vinculado con esa emoción que está grabada en tu inconsciente, cuando le es presentado el momento, tú lo reconoces inmediatamente, lo identificas. Tú no sabes a lo mejor el proceso cognitivo o no sabes la imagen o la escena, no sabes la escena que aconteció, pero tú ves al espíritu llegar y o bien te genera un rechazo o bien te genera una actitud de afecto, de amparo, de cariño, de amor extraordinario. Y dices, bueno, si es la primera vez que lo veo, ¿cómo es posible que haya generado en mí este sentimiento, tanto positivo como negativo? Y es precisamente por eso, ¿vale? Entonces los técnicos espirituales hacen ese trabajo de reconciliar y de ayudar. O sea que no solamente ayudan también, por ejemplo, también ayudan mucho en las funciones cromosómicas, cuando tienen que planificar una determinada deficiencia en un cuerpo humano, ¿me entiendes? Ellos también ayudan en eso. Si a través de la fecundación la célula no ha sido lo suficientemente validada en el gen correspondiente para determinar la enfermedad kármica que tiene que tener, un síndrome de Down, por ejemplo, ya se encargan ellos de modificar el gen 23.
Ya se encargan ellos de hacerlo, para que ese niño cumpla con la planificación espiritual que ha traído a la tierra. ¿Vale? Perdón. No, solo en este mismo ámbito que estamos ahora, que estás comentando, la responsabilidad de la madre, en ese caso, no es una responsabilidad terrenal, cuanto que es una responsabilidad previa, ¿no? Si acaso. Pero no te entiendo, ¿en qué caso? Quiero decir, en el caso de que, por ejemplo, ese niño no naciese por rechazo. Por rechazo, claro. Por rechazo. No, claro, si él la rechaza, si el que va a reencarnar rechaza, la madre no tiene responsabilidad, No, evidentemente. pero evidentemente pues, ninguna, no tiene ninguna. Pero hay, como es una cosa de los dos. Ya, pero si la madre está dispuesta a tenerlo, en este caso de Segismundo, ¿qué pasa? La madre, a pesar de que también se había visto agredida por él, había tenido también, sin embargo lo perdona y lo acepta. ¿Y quién crees tú? Al principio le cuesta, a ella le cuesta, porque hay un rechazo también que tiene ella hacia él, hacia Segismundo. Y entonces, ¿qué es lo que... ¿Quién permite que la madre cambie de opinión? Pues te lo voy a decir yo, en el libro aparece en ese caso, la abuela. La madre de la madre, la madre de la madre, que había tenido una relación en esa vida anterior también con los implicados, recoge, cuando ya al final Segismundo es convencido y se reduce vibratorialmente, recoge al niño en el regazo, y después de la fecundación, del óvulo y esperma, cuando ya han pasado unas horas, en estado de sueño, los padres son sacados del cuerpo, y la abuela le entrega el perispíritu del niño a la madre. Y la madre lo recibe en su regazo, aceptándolo, porque ya antes hablaba con ella, ¿me entiendes? Aceptándolo e incorporándolo como nuevo. Es muy curioso el caso. El caso ahí se dan muchas circunstancias. Lo he explicado varias veces. No hay una encarnación igual a otra. La reencarnación es particular de cada espíritu y cada persona. Hay reencarnaciones similares o parecidas. ¿Alguna pregunta más? Adelante, caballero. Bueno, quería hacer una pregunta sobre lo que es la fecundación. Correcto. Cuando se hace un programa de fertilidad, Ajá. en muchos países lo que se hace es hacer un montón de embriones. Correcto. Por ejemplo, 10. Por ejemplo. Decir 10. Me va a hablar usted, perdóneme, me va a hablar usted de los embriones sobrantes. Eso es. Eso, ¿verdad que sí? Se lo explico. Bueno, hay un libro... No, de los sobrantes en sí, no. De los sobrantes, más bien de cuando se hace la prueba del PGS, creo que se llama. Es una prueba para descartar posibles enfermedades de las más comunes en nuestra era. O algún tipo de esquizofrenia, o todo eso lo prevén y te dicen... Ya le digo yo que eso no lo ven. Y te dicen hay que destruir. Ya le digo yo que eso no lo ven. No, la esquizofrenia no se ve en un embrión, no, ni en un gameto. Bueno, ni la esquizofrenia, ni las enfermedades que vayas a tener. Ya le digo yo. Hace muchos años de eso y entonces lo que te dicen es que no van a venir bien. Te anticipan que no van a venir bien. Pero dígame cuál es la pregunta para que le responda. Que te recomiendan... no seguir adelante con... No seguir adelante con la fecundación, es lo que está diciendo. No con la fecundación ya está hecha. Con el embarazo. Te recomiendan... Con el embarazo. Eliminar antes de transferir a un útero. Antes de transferir el útero, ¿sabes? No hay embarazo. No hay embarazo. No, está diciendo que es antes. Es que es muy importante ese. Vale, lo que pasa es que... Perdóneme, dígame la pregunta para que le pueda responder. Es que si no me dice la pregunta no le puedo responder. Si es tan amable. ¿Cuál es la pregunta? En la fecundación ya se ha hecho ese arma. No se ha hecho ese arma. Ya hay un arma destinada a todos esos embriones. Esa es la pregunta. Que se han hecho en un laboratorio. Esa es la pregunta. ¿Qué es la fecundación in vitro? Sí, es la fecundación in vitro. Mire. ¿Qué responsabilidad hay en lo que es la destrucción de los que te dicen no? Correcto. Muy bien. Le voy a responder. Hay un libro en esta biblioteca titulado Vidas sucesivas, de un señor que se llama Antonio Lledó, donde hay un capítulo dedicado a eso. Y ahora se lo explico. Cuando un espíritu va a venir y se fecunda, cuando hay necesidad de que el espíritu venga, hay padres, por ejemplo, que cuando buscan la fecundación in vitro es porque han probado antes todos los métodos.
y no han tenido hijos. Eso no es casualidad. El que no hayan tenido hijos no es casualidad. Hay una planificación del alma. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con eso? Se consigue con eso que esos padres que por algún motivo espiritual no han tenido hijos, por ejemplo, entre comillas, no quiero decir que sean todos, algunos, hayan sido abortistas en otra vida, por ejemplo, y ahora que quieren tener hijos no pueden, ¿vale? Entonces van buscando, y buscan el proceso de la FIV, la fecundación in vitro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, si en la planificación espiritual está que venga un espíritu, uno de esos embriones va a venir fecundado, ¿me entiendes? Va a venir fecundado, y va a venir ese espíritu a la tierra, si siguen con el embarazo, Eso en un aspecto. Otro aspecto, le voy a contar un caso particular, de una chica que conozco yo, muy amiga. Esa chica, joven, tiene una niña y van buscando un niño, ¿vale? Y se queda embarazada de un niño. Pero da la casualidad que cuando analizan, como usted dice, analizan el desarrollo del feto, no el gameto, no el esperma ni el óvulo, no, el desarrollo del feto, cuando en los primeros meses analizan el desarrollo del feto, se dan cuenta que viene con espina bífida, y entonces dicen, puede usted abortar, ¿vale? Entonces la chica aborta, porque no quiere tener un hijo con espina bífida, aborta, ¿vale? Pasa el tiempo, 3 años exactamente, y se queda embarazada de nuevo. ¡Qué alegría! Y además es un niño, y además le han hecho todas las pruebas. Perfecto, extraordinario. Nace el niño y al año y medio le detectan una enfermedad rara que lo tiene postrado, sin poder moverse, con déficit en la columna, con una capacidad cognitiva que no pudieron detectar, prácticamente un vegetal. El mismo espíritu que fue abortado con espina bífida es el mismo espíritu que ha venido ahora. Nadie puede sortear las leyes de Dios. No sé si se entiende el sentido de lo que yo estoy explicando. Es decir, nosotros podemos tergiversar, podemos hacer todo lo que queramos, pero si ese espíritu tiene que venir, al final viene. Y ahora le explico por lo de la FIV de antes. Le he puesto ese ejemplo por lo que tú comentabas de la deficiencia que se detecta. Ahora explico lo de la FIV. Ocurre a veces, lo dice Kardec en el libro de los espíritus, no recuerdo ahora el número de la pregunta, pero lo dice Kardec, a una pregunta que él hace a los espíritus, les dice, ¿es posible que haya una fecundación y un desarrollo embrionario sin que un espíritu esté asignado a ese cuerpo? Y responden los espíritus, sí, es posible que no haya un espíritu vinculado a un cuerpo aunque esté en el desarrollo del vientre de la madre. Ese niño nacerá muerto. Y entonces, ¿cuál es el sentido de esa situación? Una prueba para los padres. Esa es la explicación que dan los espíritus en el libro de los espíritus hablando de este tema. Es decir, la ley divina contempla multitud de posibilidades, ¿eh? Y es más, en el aspecto de la FIV, vuelvo otra vez a la FIV, en los embriones que sobran, hay gente que dice, bueno, si los congelan, tienen hasta 5 años para poderlos recuperar. Pero, ¿qué pasa cuando ya a los 5 años ya no recuperan y los mueren? ¿Qué pasa? Que hay un espíritu ahí vinculado constantemente a esa célula fecundada, hay un espíritu vinculado, a veces sí y a veces no. Porque sabiendo los espíritus, como saben, los que planifican esto, que esos espíritus, esos embriones no han sido seleccionados, no colocan a ningún espíritu. Ahora bien, hay casos excepcionales en los cuales puede haber un espíritu vinculado a uno de esos embriones. Motivo, ese espíritu fue un suicida en una vida anterior. Necesita valorar
lo que es la vida y la esperanza de vivir. ¿Y cómo valora un espíritu de esa manera? Paga la deuda que trae por haberse quitado la vida, porque la vida la da Dios, no tenemos derecho a quitárnosla. ¿Cómo paga la deuda y cómo tiene la esperanza? Vinculado a un embrión congelado, él está con la esperanza de que esos padres, en el transcurso de ese tiempo, puedan decir, quiero tener otro hijo. Lo acepten y lo incorporen. No sé si me explico. Esa es la esperanza. Otra es que, evidentemente, cuando esa esperanza no se cumple, él desencarna, bueno, no llega a encarnar, está unido a ese y está sufriendo esa situación como deuda del pago del suicidio que cometió durante el tiempo que sea. ¿Me entiendes? Son dos de las explicaciones sobre eso. Hay más, porque la casuística es muy amplia, y lógicamente yo les doy unas respuestas que conozco, de casos que conozco, no de casos que no conozco, de los que conozco. De esto en concreto, Allan Kardec no habla, porque cuando él escribe... Claro, Allan Kardec habla de embrión porque en aquella época habría embrión, pero no te puede hablar de fecundación in vitro porque no existía la fecundación in vitro, ni te puede hablar de gestación subrogada, ni te puede hablar de ideología, identidad o igualdad de género, ni te puede hablar de aborto. Bueno, de aborto sí que habla, porque aborto sí que había en aquella época, pero de otras muchas cosas no puede hablar porque en el siglo XIX no existía todo eso, toda la razón, claro, evidentemente. Una última pregunta, por favor, que nos tenemos que marchar. ¿Te va bien? Si no hay nadie más. Sí, cuando comentabas que cuando hay la explosión del Big Bang en la célula, en la fecundación, dices tú que el perispíritu va creando los órganos. No va creando, va moldeando. Porque, bueno, y más que nada es un molde. Lo moldea en base, porque el tema de los campos morfogenéticos tienen que ver con... Tienen que ver. Es decir, que ya hay un patrón y ahí... No, pero vamos a ver. Es que esto... Vamos a ver. Los campos morfogenéticos, el autor de los campos morfogenéticos es precisamente un genetista, Rupert Sheldrake, si mal no recuerdo. Corrígeme si me equivoco. Rupert Sheldrake habla de que toda especie animal, un caracol, un pájaro, nosotros humanos, que somos una especie animal, tenemos una memoria que va con la especie. Igual que Jung habla del inconsciente colectivo, ¿me entiendes?, que afecta a todos los humanos, pues él habla de esa memoria morfogenética que va moldeando patrones biológicos, es de lo que hablan los campos morfogenéticos, no espirituales. La voluntad, la inteligencia, el libre albedrío, todo eso son capacidades del alma, no del cuerpo. Los patrones biológicos existen por la herencia genética, y ahí es donde entran los campos morfogenéticos. Ahí. Los patrones psicológicos y espirituales son patrones del alma. Es nuestra trayectoria inmortal como espíritu, nuestro desarrollo y estructura psicológica y espiritual que hemos ido viviendo vida tras vida. Con eso te das por respondido, porque no tenemos más tiempo. Bueno, sí, está.